¿Por qué vamos a hablar de emoción y estados de ánimo? ¿Por qué ese es un tema de coaching? Porque la verdad es que nosotros no coacheamos emociones. Usamos la emoción. ¿Por qué no podemos coachear la emoción? Porque la emoción es la emoción y lo único importante es cuál es la relación con el mundo que esa emoción nos muestra. Porque nosotros somos especialistas en que la gente encuentre una manera de observar que lo lleve a lograr lo que quiere. No curamos emociones, no curamos la tristeza, no curamos el enojo. Podemos ayudarlo a que mire desde otro lugar y que ese otro lugar sea, en lo posible, un lugar de poder, un lugar donde la gente pueda elegir, hacerse cargo del futuro que quiere crear, no que sea una cuestión de reactividad, de reacción. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre emociones y estados de ánimo? Los dos nos dan acceso a una respuesta, nos dan acceso a una acción, pero lo que nos muestran los dos es una manera de mirar el mundo. Vamos a empezar por decir cuál es la manera más sencilla de explicar la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo. Las emociones, si nosotros hiciéramos como un corte así vertical, longitudinal del mar, ¿no? Y viéramos el fondo acá abajo, la arena, las piedras, los coralitos, ¿no? Y acá arriba vemos las olas. Esta parte de las olas son las emociones. Las emociones vienen y se van. Mientras que los estados de ánimo quedan mucho más permanentes, son muchísimo más profundos, son como esas corrientes de agua, ¿no? Que están en el, que si nosotros podemos meternos en un agua tibia, ¿no? La corriente de Humboldt por el Pacífico, sentimos ese agua fría que circula y que se mezcla poco con lo demás. Ambas, tanto las emociones como los estados de ánimo, muestran cuál es tu relación con el mundo. Acá hay una diferencia importante. ¿Y por qué la hacemos? Porque nosotros podemos mirar desde un punto de vista psicológico la emoción, pero a nosotros nos interesa este punto de vista que tiene que ver con una manera de mirar al ser humano que nos permite comprender y asegurarnos a nosotros mismos que la gente puede cambiar, que la gente puede perseguir un sueño, que la gente puede lograr lo que se propone. Entonces partimos de ese lugar, porque si miramos, por ejemplo, bueno, nuestro querido amigo Descartes ni se metió con el tema de emociones, ¿no? Pero él decía, nosotros somos una cosa que piensa, somos un ser pensante. Emociones no me importa. Y dijo, y si pienso que no pienso, bueno, pero estoy pensando que no pienso. Eso es lo que él dijo. Entonces, pienso. El ser humano es humano porque piensa. Eso dijo él. Yo prefiero la otra definición, que dijo, nosotros transcurrimos por la vida, estamos involucrados con el mundo. No puede haber un ser humano separado del mundo, como no hay un mundo sin un ser humano que lo observe. En esa relación mundo-ser humano, ahí aparece esta biología que inclusive sorprende y todavía no ha sido resuelta porque no han podido copiar para la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que trató de hacer la inteligencia artificial? Sumar conocimientos. Le metió todo lo que sabemos a la máquina. No le pudo meter la humanidad a la máquina. No le pudo poner los sentimientos a la máquina. No le pudo poner las
emociones a la máquina. Entonces somos mucho más que los pensamientos, mucho más que eso. Y estos seres que sienten, sin darse cuenta, ese sentir, esa emoción que marca la relación con el mundo, influye profundamente en nuestro sistema de decisiones. Por eso es tan importante para el coaching. Pero para que nosotros lo usemos, para poder mirar, para que el otro para que nuestro cliente pueda decir, yo veo el mundo desde acá y cuando lo miro desde acá, tengo miedo. Cuando lo miro desde acá, sé que estoy en guerra. Cuando lo miro desde acá, sé que me tengo que defender. Cuando lo miro desde acá, siento que hay oportunidad. ¿Mm? Entonces, los dos son biológicos. Los dos, obviamente, para ser biológicos, producen cambios en el cuerpo, hormonales, químicos, musculares. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la emoción pasan y pasan medianamente rápido. Dicen que la emoción que más dura es la tristeza. Dura 17 segundos. Ahora, al decir es la tristeza, ¿cuál es la diferencia entre ese estado de ánimo y esa emoción? Bueno, que cuando yo digo estoy triste, lo que puedo decir también es estoy triste porque puedo unirlo, puedo relacionarlo con algo que ha ocurrido o con algo que me ocurre, con algo que perdí, seguramente, con algo que no tengo, pero que yo creía mío. Siempre está asociada la tristeza a la pérdida. ¿Está? Entonces, ¿somos nosotros responsables de lo que sentimos? No, lo sentimos. La emoción viene. ¿De qué sí somos responsables? De las acciones que tomemos o que hagamos desde esa emoción. ¿Está? Entonces, no soy responsable de sentirlo, me viene, pero sí soy responsable de lo que hago con la emoción. Y lo mismo pasa con el estado de ánimo. Entonces, las emociones acá arriba, las más, sí, las que siempre se describen, alegría, tristeza, enojo o rabia, miedo, asco. El asco es una emoción súper importante, porque no se relaciona solo con la comida, se relaciona con lo que desprecio, se relaciona con lo que mi cuerpo se quiere alejar. ¿Mm? Ahora, los estados de ánimo, y esto a mí me parece trascendente, sobre todo para el coaching, es que los estados de ánimo en general los hemos aprendido o heredado de donde crecimos. Si nos ponemos maturanianos y sabemos que los seres humanos somos seres amorosos, que necesitamos del amor para poder vivir, porque otros animalitos nacen, se paran, se van caminando y van a buscar a la mamá. El bebé tiene que gritar para que la mamá se acerque porque no se puede mover. Entonces, si somos esos seres amorosos, si necesitamos de ese amor, de ese reconocimiento para crecer, dice Heidegger, hemos sido arrojados a un mundo que ya estaba funcionando cuando llegamos. ¿Y qué hicimos para conseguir el amor? Tratar de ser y de mirar el mundo lo más parecido a como ellos lo miran para no ser la nota disonante, para que me quieran, para que me acepten.
Entonces, ese estado de ánimo que ya viene a veces de generaciones, es tan interesante eso cuando nos ponemos a mirar las cosas que les pasaron a nuestros abuelos, a los bisabuelos, gente que ha fallecido, no sé, muchísimos migrantes, ¿no? Mis abuelos, algunos de mis abuelos y mis bisabuelos han sido inmigrantes, vinieron de España, y con algunos con historias terribles, ¿no? Un abuelo que se escapó de la pobreza y se vino. ¿Cómo se relaciona con el mundo alguien que escapa de la pobreza? ¿Cómo se relaciona con el dinero? ¿Cómo se relaciona con la escasez? ¿Cómo se relaciona con hasta dónde puede llegar? Esta manera de relacionarnos con ese mundo nos hace creer que el mundo es de una determinada manera. No nos damos cuenta que somos nosotros los que vemos ese mundo así. Creemos que es así. Por eso es que nosotros no nos damos cuenta de nuestros estados de ánimo. Son otros los que se dan cuenta del estado de ánimo. Pero el estado de ánimo parece en nuestra vida como la música de la película de nuestra vida. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la música que suena para ustedes? ¿Cuál es? ¿Es una música alegre? ¿Es una música fácil, bailable? ¿Es una marcha de guerra? ¿Es una canción muy triste? ¿Qué es? Porque si eso nos marca cómo miramos el mundo, puede ser una puerta de entrada para que cuando nosotros hagamos coaching, podamos ver si a través del cambio del observador aparece otra música. Por ahí escribieron, no siempre es la misma, claro, pero en general son 2, 3, 4. Los estados de ánimo nuestros, de los humanos, los más comunes, no son más de 2, 3 o 4. Ana Durán dice desacuerdo. ¿A qué desacuerdas, Ana? No, perdona, lo que iba a decir fue de acuerdo, pero se me fue antes la palabra, que pienso igual, que no siempre es la misma, pero por supuesto, y eso es algo muy válido, y es que sí nos manejamos dentro de unas mismas melodías, ¿no? No diferenciamos mucho según la tristeza, nada. Estoy de acuerdo con lo que decía Clara, pero más aún con la explicación que estabas dando. Claro, en general además, los estados de ánimo no tienen una sola emoción. A veces son varias emociones enrevesadas, ¿no? A veces está la tristeza con el miedo mezclados, o la nostalgia y el miedo. ¿Mm? Y otras veces está esa y de a ratos la alegría, o de a ratos el enojo. Pero lo que nos muestra eso, básicamente, es cómo vemos el mundo. Entonces son biológicos, no nos damos cuenta, al punto tal que, por ejemplo, yo, y acá voy a una hipótesis, ¿no? Creo que la mayor parte de los seres humanos, especialmente los occidentales, un componente básico de nuestros estados de ánimo es el miedo. Y lo ves porque cuando hablas con alguien y le dices, ¿quisieras tener pareja? Sí, me encantaría, pero ¿y si después la pierdo? O sí, me encantaría, pero ¿y después qué hago? Entonces, cuando empiezas a hablar, te das cuenta que cualquier situación lleva, por supuesto, un riesgo, y ese riesgo es interpretado como miedo. Entonces, sobre esa base,
digamos, miedo, hay otro montón más. ¿De dónde viene todo eso? Yo creo que el miedo tiene más de 50.000 años. Tiene que ver con el lenguaje, con el invento del lenguaje, con haber separado el nosotros de la manada, al tú y al yo. Ese yo que ahora no formo, tú no eres parte de mí, eso, lo que está afuera ya no tiene que ver conmigo, ya no soy yo, me hace medir frente a las cosas de afuera y me hace sentir más impotente. Por eso tengo miedo. Pero también la mayor parte de nosotros tiene ancestros que vienen de la guerra, que vienen de las pérdidas. Muchos vienen de la pobreza. La mayor, ¿qué de eso se nos pega a nosotros? ¿Qué de eso sigue en las conversaciones familiares mirándose así? ¿Conocen gente que guardó mucho dinero y sigue viviendo casi en una pobreza franciscana por miedo a perder? ¿Por miedo a no tener después? ¿Conocen eso o no? Que le decimos tacaño, que le decimos que está mal de la cabeza. ¿Podemos pensar en los estados de ánimo y en su relación con el mundo? En vez de hacer el juicio, ¿podemos ver su relación con el mundo? ¿O le podemos preguntar, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo ves a los otros? Entonces, estados de ánimo o emociones nos abren una puerta. Empezar a conversar sobre cómo ves el mundo. Y en general, y esto es lo más, bueno, hay otras características importantes. Los estados de ánimo son transportables. Yo he escuchado cosas como, por ejemplo, me dejó mi novio, tengo una tristeza brutal, me voy de viaje a Europa para olvidarme. No, mamita, te vas con la tristeza brutal a Europa y vas a llorar en Europa como estabas llorando acá, porque te lo llevas contigo. No cambias de lugar y te olvidas. Va contigo. ¿Está? Entonces son transportables, son contagiosos. ¿Conocen empresas donde el CEO o algún director o gerente es de estos que gritan, amenazan y la gente tiene miedo? ¿Hay uno que tiene miedo o todo el mundo termina con miedo? Todos terminan con miedo. Son contagiosos. ¿No les pasó que entraron de mal humor a una fiesta y al rato están saltando con todo el mundo y bailando y se les fue el mal humor? Son contagiosos. Pero tal vez el punto más importante de los estados de ánimo, el que más nos importa a nosotros como coaches, es que el estado de ánimo, esa relación con el mundo que aparece en la sensación de esa relación, marca nuestra relación con el futuro. Eso es clave para nosotros. ¿Qué futuro puede ver alguien que tiene miedo? ¿Qué futuro puede ver alguien que está triste? Me encontré con un vecino el otro día, falleció su esposa, yo sonreía y me dice, ¿y tú sonríes? Dice, yo creo que se acabó mi vida. ¿Qué futuro puede tener alguien que por la tristeza dice no hay más razón para vivir? ¿Está? Entonces, hay emociones, estados de ánimo que nos llevan a ser
reactivos. Y otras veces, primero es la reacción, ser reactivos, peleo, grito, ¿no? Pero después de eso viene la otra parte, que es, y es así, y esto no va a cambiar, y entonces entro en la resignación. Obviamente, ¿cuál es la otra posición? ¿No les pasó que cuando se enamoran o les gusta mucho a alguien, ven el mundo color de rosa, todo es posible, hasta la gente parece que sonríe en la calle? ¿No les pasó eso? ¿Será así o será nuestra manera de ver? Pero el amor, la confianza, la alegría, el compartir, nos llevan a un lugar que es quiero más de esto. Sí que se puede. Esa ambición por lograr más, por hacer más. Salió el sol. ¿Está? Entonces, ¿cómo usamos ese estado de ánimo? ¿Cómo usamos esa conversación para hacer coaching? Y una de las primeras cosas que tenemos que aprender a oír es cuál es el estado de ánimo. Y a través de preguntas, por ejemplo, ver si logramos que esa persona se dé cuenta del estado de ánimo. Y después, claro que podemos conversar sobre el estado de ánimo. Pero, por ejemplo, yo he escuchado coaches que están coachando una emoción o un estado de ánimo y empiezan, así que estás triste. ¿Y cómo es la tristeza? ¿Y de qué color la ves? ¿Y cuál es el tamaño de la tristeza? ¿Y es blanda o es dura? Y le hacen hacer toda una visualización que es extraordinaria. Pero después no saben qué corno hacer con eso. Porque nosotros no tratamos emociones. Las emociones, los estados de ánimo, nos son una puerta para que la persona se dé cuenta de cómo mira el mundo. Se dé cuenta que tiene miedo. Se dé cuenta que esté triste, que está triste. Se dé cuenta que le impulsa el amor. Entonces, si está en un lugar que es de reactividad, y está en un lugar en donde cree que no hay posibilidad, ¿cómo podría mirar para adquirir posibilidad? Si pudiera elegir, ¿qué elegiría? Si pudiera elegir el futuro que quiere vivir, ¿qué futuro elegiría? ¿Qué diferencia haría? ¿Por qué? Porque entonces no vamos a coachear para que resuelva, vamos a coachear para que cree un mundo en donde sistémicamente está mirando a los otros, está mirando el impacto en su propia vida. Va a valorar más la sesión, porque va a ver que el alcance es mucho mayor. ¿Se ve esto? Y nosotros podemos ir usando esta herramienta, porque en la sesión de coaching podemos ir observando si la persona empieza a cambiar la velocidad con la que habla, si está cambiando la emocionalidad, si está cambiando la manera de respirar. Esa es otra. Muchas veces escucho conversaciones de coaching en donde la gente está diciendo, a veces siento que cuando me contestan así, me vuelvo loco. Y el coach pregunta, ¿qué es volverte loco?
En vez de preguntar, ¿así qué es? Que va primero. ¿Qué es así? Después te vuelves loco, pero nos llama la atención y nos fascinan las emociones. Entonces nos vamos primero a eso y nos perdimos la otra parte. Entonces, cuidado cuando hacemos preguntas. También he escuchado muchísimas conversaciones de coaching en donde la conversación del coach es, ¿ahora sonreíste? ¿Te diste cuenta? Ah, ¿moviste el brazo? ¿Y qué? ¿Qué gano con eso? ¿Cómo puedo hacer yo para salirme de que te quiero mostrar que sé? Que te quiero mostrar que te estoy observando, que además yo me sentiría apabullada, para ponerme al servicio del otro. Para que cuando observo algo de eso, se lo pueda traer si lo va a hacer ver algo que no está viendo hasta acá. Porque aunque sea por ese rato, no se trata de mí, se trata del otro. Somos herramienta. A ver, preguntas. Vamos ¿Hay? a ver. Ujú. No hay. A ver, que se animen a hacerte preguntas. Ahí Ahí está sí. Ruth. Ruth, Ujú. Hola, feliz tarde. ¿Cómo están? Gracias, Elena, por esta clase tan magistral, ¿no? Fíjate, yo tengo una duda y bueno, voy a tratar de expresarla de la mejor forma, ¿no? O sea, de hacerme entender. Con respecto al que estás hablando de los estados de ánimo y por lo menos el romper patrones, ¿no? Nosotros como coach, ese acompañamiento para romper esos patrones con respecto a ese estado de ánimo, ¿ok? Como dices tú, vienen de la guerra, hay una situación en la cual uno puede darse cuenta a través de la sesión, dice, o sea, siendo, como se dice, viendo uno, ¿no? Dando esa mirada sin decírselo o quizás diciéndoselo, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cuál es el límite entre el romper ese patrón puede ser yo en ese acompañamiento como coach o ya tendría que de acuerdo a ese patrón que habría que romperse, tendría que ser el límite ya de un psicólogo? ¿Me expliqué? mira, es que romper el patrón tiene que ver si te vas a dedicar exclusivamente a romper el patrón o a lo que estás buscando es que se salga de un patrón para lograr algo. ¿Está? Yo creo que los estados de ánimo, una de las primeras cosas que tenemos que lograr es darnos cuenta que siempre estamos en un estado de ánimo. Tener esa humildad. ¿Está? Yo he escuchado cosas graciosísimas, ¿no? Yo no estoy en ningún estado de ánimo. ¿Está claro? No estoy. También he escuchado gente que dice, bueno, yo medito, entonces cuando medito, yo estoy afuera de los estados de... No, estás en un estado de ánimo de meditación. O sea, el estado de ánimo es parte nuestra, siempre está en algún lugar, siempre estamos ahí, porque si no tendríamos que estar aislados del mundo, de nuestra mente, de las ideas, de todo. ¿Está? Entonces, esa es la primera. La segunda, cuando yo tomo ese estado de ánimo y me puedo dar cuenta del estado de ánimo en el que estoy, también puedo hacer dos trabajos. Uno, empezar a reconocer mi cuerpo en el estado de ánimo. Hay algunos de ustedes que a la noche les duele acá los hombros, los brazos en esta zona. A mí me duele ahora acá. ¿Sí o no? ¿Hay alguien? Bueno, señores, ¿por qué no van mirando su estadito de ánimo del miedo? ¿Por qué no ven de qué se defienden? ¿Y por qué se los digo así? Porque si nosotros
nos dejamos usar como herramienta durante una sesión de coaching. Nos usamos como herramienta. Vamos a empezar humildemente a reconocer que solo puedo observar en el otro lo que puedo observar en mí, lo que yo ya conozco. Entonces, cuando yo quiero decir que yo no tengo miedo, que a mí jamás me duele la espalda y que el dolor de espalda es tuyo, ¿está? Entonces, así como les dije, este de acá, aparece la tensión en las piernas, aparece la acidez de estómago. Bueno, ¿por qué no empezamos a preguntarnos, ¿qué me pasa? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy mirando el mundo ahora? Entonces, esa es la primera. Empezar a darme cuenta que estoy en un estado de ánimo. Pero la segunda parte es que no es como decía mi papá, que me decía, a ver, señorita, cambie esa cara y ahora sonríe y esto se acabó. Y yo, en mi ignorancia de 16 años, decía, y él pretende que después que me hizo llorar toda la tarde, ahora me hace así y yo sonrío. No me salía. Claro, no, porque los estados de ánimo, al ser biológicos y al ser químicos, no cambian así. Toma un tiempo salirse del estado de ánimo. Entonces, ¿cómo navego el estado de ánimo? Ese es otro tema importante. ¿Cómo lo navego? ¿Cómo puedo hacer para darme cuenta? O sea, ¿qué cosas me sacan a mí del estado de ánimo que además, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando estoy muy tomada por un estado de ánimo, hasta el pensamiento vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y la conversación, uno se vuelve como medio loquito, ¿no les pasó? ¿Cómo me salgo de eso? ¿Cómo me conozco a mí mismo para salirme? Bueno, yo les voy a dar el mío, que por supuesto es totalmente diferente al de ustedes. Yo me arreglaba con National Geographic, ¿no? Miraba caminar a las cebras. Si aparecía el león y venía a comer, lo pasaba de canal porque no quería violencias, ¿no? Y un ratito de mirar las cebras, se me iba. Hay otra gente que sale a correr, que se pone los tenis y corre. ¿Está? Entonces, ¿qué me saca a mí de los estados de ánimo? Y aprendo a ver cómo lo navego para salirme. Porque además es posible que mi manera de salir de uno no sea la misma manera de salir de otro. Y lo que tengo que saber es que cuando estoy tomada por un estado de ánimo que me cierra el futuro, cualquier decisión que tome desde ahí va a ser reactiva. Entonces, una vez que me puedo salir, la otra pregunta que tengo que hacer es, ¿qué mundo quiero crear? Y para crear ese mundo, ¿qué se espera de mí? ¿Cuál es mi relación con el mundo? ¿Cuál es la relación con el otro? ¿Cuál es la relación con lo que pasa? Y de solo empezar a contestar esas preguntas, entro en otro estado de ánimo. Entonces después empiezo a darme cuenta de cuál es el estado de ánimo del cual tengo que hacerme responsable de crear para que determinadas cosas sucedan. También es interesante porque muchísimas veces nosotros quisiéramos darle la solución al cliente. Entonces supongamos, yo sé que ninguno de ustedes lo hace, pero supongamos que la cabecita de ustedes dice, pero si esto se resuelve así, yo le diría esto. Si yo le diría esto desde un estado de ánimo, lo cual significa un cuerpo, lo cual significa una manera de decir, y lo cual significa una relación con alguien que no conozco. Mientras que si lo dice ese que tengo enfrente, lo dice con el cuerpo que le sale, con el estado de ánimo desde el que está, y por supuesto, aunque use las mismas palabras, no logra lo mismo. Por eso no sirve. No sirve. Entonces, navegar el estado de ánimo es empezar por reconocerlo
humildemente decir, no es que lo que pasa afuera está mal, es que yo me estoy relacionando de una manera en la cual no tengo ningún poder para intervenir. Y me voy a salir de aquí. Miren qué linda manera de resolver problemas de pareja. Estoy en un estado en el que, la verdad, cualquier cosa que diga ahora nos va a traer problemas. Déjame que se me pase. Dame un ratito. Más, si hay algo que siempre te va a llevar a querer tener razón, pero de total seguridad, es tu estado de ánimo. Vas a estar segura de que es así, o seguro de que es así. ¿Está? Entonces, navegar el estado de ánimo para salir, diseñar el estado de ánimo que me va a permitir crear el futuro que quiero crear. Mauricio. Gracias. Hola Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias a todos. Nada, disculpa si me emociono, pero yo estaba muy resentido con el coaching y con la profesión y la verdad que es que venir acá y volver a escuchar y volver a tener las prácticas y todo lo demás como que me emociona, ¿no? Em, contestaste lo que hacía mi pregunta, que era esto bueno, ¿cómo hacemos nosotros cuando estamos con un cliente y estamos muy tomados por, también por la resignación que tiene el cliente para con su proyecto, para con su vida, y cómo intercedemos para justamente no sacarlo, como querer sacarlo de los pelos de ahí, digamos, ¿viste? Claro, pero hay Eh, algo que me gustó de lo que dijiste. ¿Puedo meterme? sí, obvio. Estás resentido con el coaching, me dijiste, ¿no? Sí, sí. Ok. Eh, ¿Qué te hizo el coaching? Em, y no sé, me hizo tomar riesgos en su momento. ¿El coaching? ¿Cuándo No, hablaste con el coaching? yo, Cuéntame. yo, yo ¿Cuándo hablaste? decidí, yo decidí tomar Ok, riesgos. pero fíjate, porque esto que te está pasando a ti que te quiero mostrar, Sí. nos pasa a todos en transparencia. El coach, estoy enojado con el coaching. ¿Dónde está el coaching? ¿Dónde está? ¿Lo encontraste en un bar? ¿Lo invitaste a tomar café? ¿Es hombre, es mujer? ¿Es joven, es viejo? ¿Cómo es el coaching? Hay coaching sin alguien que entre en este diálogo con preguntas para beneficio del otro. No, Bien. Entonces, esa frustración era con el coaching. no, estaba muy frustrado conmigo en realidad. Frustrado contigo. ¿Por qué? Y porque no había estudiado lo suficiente o no había eh, mejorado lo que tenía que mejorar o crecido lo que tenía ¿Cómo que sabes qué crecer. es esto? ¿Cómo? ¿Cómo sabes qué es eso? ¿Cómo te imaginaste que era? Em, Creo que mi mente era como que más fácil, ¿no? ¿Qué significa más fácil? Que no me iba a tener que involucrar tanto, creo. A ver, ¿y si trabajar en coaching tiene que ver con el diseño del futuro del otro?
el tratar de hacer que sus sueños se hagan realidad. ¿Cómo es que tú te fuiste a un lugar como ese? Porque yo elegí ser parte de ese mundo, Elena. ¿De cuál? Uno en el cual yo podía hacer mis sueños también, junto con otros. Ajá. ¿Y? Y eso conlleva mucho involucramiento de mi parte. ¿Y? Y, y creo que ya es momento de volver. No entiendo. ¿Volver de dónde? ¿Qué? No entiendo. Que creo que es hora de ser más coherente con eso. Tampoco entiendo. ¿Me puedes explicar un poquito más? Que creo que este tema del involucramiento me dio miedo, ¿no? Pero Y involucrarte, ¿qué significa? significa que significa que iba a tener que estudiar, que iba a tener que, que, que mostrarme, hacer el ridículo a veces. O sea, esto de hacer mis sueños no solamente era coaching, sino también era ser artista y terminar siempre hablo en términos de terminar la carrera que estoy haciendo, pero me di cuenta que la disfruto mucho más de lo que hacía. Entonces, em, en- no sé, es como que estoy viviendo mucho en la incertidumbre ahora, porque estoy haciendo como muchas cosas que me llevan a eso, a una visión como más completa de las cosas que quiero. Por ahí obviamente siento que no estoy en todo. A ver, yo te voy a decir lo que yo escuché, Sí, que tal vez no tenga mucho que ver con las palabras que usaste. sí. Pero a mí me pareció escuchar, Mauricio, y me puedo equivocar, que tú pensaste que esto era una carrera rápida, corta y ya estabas. Que tú ya tenías todas las condiciones para asistir a otro y que entonces con esto te iba a salir. Y la vida te devuelve otra cosa. Te devuelve un balde de humildad. Dice Mauricio, hacer esto requiere primero de un proceso personal, de darte cuenta que tú no puedes con la vida de otro, que es el otro el que la tiene que hacer, que además tienes que estudiar y que además en ese proceso personal, por supuesto, vas a quedar absolutamente involucrado, vulnerable, desnudo frente al otro. ¿Cómo lo ves lo que te digo? Y que es tal cual. O sea, es tal cual. Yo siento que es así. Bien, entonces, ¿cuál sería el estado de ánimo
que te permitiría relacionarte con la ignorancia, con el aprender, cuando lo que tienes claro es a dónde quieres llegar. La humildad, ¿Qué más? la esperanza y se viene algo así como júbilo. eh, Aceptación también. Ujú. ¿Y qué va a pasar cuando te das cuenta que no sabes? Y aprender. Pero ¿cuál es el estado de ánimo que te acerca a la capacidad de estar abierto para aprender? La curiosidad. Ah, Sí, sí, re curioso. Sí, ahora sí. ¿lo ves, Mauricio? Esto lo Sí. que les quiero mostrar es cómo a veces escuchamos cosas, escuchamos palabras y las tomamos como si lo otro fuera una cosa. Y eso, que lo tomamos como una cosa y que no existe, se transforma en un monstruo imposible de asir, de pelear, de ganarle o de destruirlo. Por eso es tan importante seguirse formando. Y por eso supongo que están acá. Por eso me imagino que vienen para ver qué más hay en el mastering o qué más hay. Porque si no hacemos eso, no vamos a salir. Desgraciadamente, en esta profesión no ponemos clavos. En esta profesión trabajamos con el futuro de la gente. Y la única herramienta que tenemos es esta. Gracias. José Luis, Bueno, a ver muchas gracias. si lo hacemos cortito. José Luis, Ana Sí, y Julia, y ya. muy brevemente. Muchas gracias, No, al contrario. estimadísima maestra, como siempre, magistral. No, por Pues favor. vaya, con esta intervención has resuelto mi pregunta. Sin embargo, muy rápidamente, por respeto al resto de la audiencia, desde tu experiencia que ahora mismo lo muestras una y otra vez en tus intervenciones, ¿cómo poder diseñar esa pregunta estando ahí para el otro, para que en vez de provocar respuestas reactivas, con esa arquitectura de la pregunta, me gusta decir, generemos respuestas generativas, mostrar para la puerta de salida de un estado emocional adverso y animar a mi cliente, ese ser humano que piensa, que siente, que está ahí en ese estado emocional y que por esa situación no encuentra esa ruta de escape, llamémoslo así, o de salida para un estado emocional favorable, constructivo, que le permita ver la luz del día, pero ya lo has hecho magistralmente. Te No, abrazo a claro, la pero si distancia. te fijas, la respuesta está en los mismos estados de ánimo, ¿sabes? ¿Cómo vas a hacer para preguntarle a alguien que está reactivo para que vaya bajando la reactividad? Para que se mire. No te olvides que cuando tú quieres hacer eso, y te debe pasar en tu vida cotidiana, ¿no? Alguien te Sí. dice, pero estás enojado. No, no estoy enojado. No, no estoy enojado. Ah, no estás enojado. No, no estoy. Pero tú ves que, por ejemplo, estás gritando, tú ves tu gesto. Y el otro te va a decir, no, lo que siento es que no me escuchas. ¿Está? No lo puede ver. ¿Cómo podemos ir haciendo, no una, 32 preguntas? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué nivel de curiosidad? ¿Desde qué nivel de tranquilidad y de creer que va a poder? Tenemos que ir para que en algún momento esa persona esté dispuesta a mirarse en el espejo. ¿Está? Entonces a veces te lleva más tiempo. Querer hacerlo de golpe no se puede.
Saca a bailar a un enojado, te va a mandar al demonio. Tienes que ir por pasos para que se pueda mirar. Es más, esto de hablar desde la caja es lo que estamos más acostumbrados, es nuestra condición de humanos, pero mirar qué es lo que nos hace ver como vemos, o sea, mirar las paredes de la caja, es lo más difícil. Por eso se necesita confianza, por eso se necesita intimidad, por eso se necesita la paciencia tuya de ver por dónde puedes ir para que esa persona se mire. ¿Mm? Gracias Gracias. infinitas, Ana, Elena. Gracias, Elena. Gracias infinitas, porque sí, una conversación apurada, no. no te va a sacar. La conversación apurada no sale y la magia Gracias. hay que hacerla. Lleva un tiempito. Sí, Bueno, mi pregunta, Elena, a ver si me das un poco de luz por ahí. ¿Cómo hacer para estar muy alerta, muy atento, que cuando estamos en el proceso de coaching, en la sesión, si bien en el provocar conciencia debemos explorar en las emociones, no nos pasemos de la raya para caer en lo que tú decías, coachear la emoción? bueno, es que ahí tú te tienes que dar cuenta para qué preguntas. Yo tengo, por supuesto, es un juicio grande así, pero yo creo que uno sigue jodiendo con la pregunta sobre la emoción porque no sabe para dónde salir. Y entonces, como no sabe para dónde salir, dice, le tiro una más. ¿Y de qué color es? Y si sigue sin saber para dónde salir, ¿es blanca o dura? En vez de honestamente decirle al cliente, no sé para dónde salir, ¿tú qué te preguntarías? O sea, si bien se explora en la emoción, no nos quedamos dándole vueltas a la noria. No, porque tú tienes que explorar la emoción para llevarlo a que se dé cuenta de cómo está interpretando el mundo. No puedes curar la emoción, Ana. Eso es lo importante. A nosotros lo que nos sirve es cómo se relaciona con eso, no la emoción exactamente. Porque sabemos que si cambia la manera de relacionarse con eso y encuentra un observador más poderoso, va a salir de la emoción. Vale, gracias. Lluvia, Hola Elena, buenas tardes, un gusto saludarte y hola a todos. Elena, partiendo de lo que comentabas de las emociones que son transportables y que son contagiosas, el coach, ¿cómo transmite? O sea, me quedé mucho con lo que decías de, por ejemplo, un CEO cuando llega a una empresa, ¿no? Y si llegan de malas, pues transmite, ¿no? A toda la gente esa emocionalidad, ¿no? Se crea ese ambiente, ese clima, digamos, ¿no? Yo lo viví, por eso lo pregunto. Y ahorita en el coaching, ¿cómo afecta el estado de ánimo del coach en una sesión al coachee? ¿También hay esta transmisión de esa emoción? absolutamente. Absolutamente. No solamente es tu estado de ánimo lo que impacta en tu cliente, impacta tu manera de ver el mundo, impacta de dónde vienes en ese momento, impacta el poco trabajo que hayas hecho sobre ti mismo para darte cuenta si te enganchaste en el juicio o no. Por eso hoy cada vez más decimos, por favor, haz una supervisión de vez en cuando. Por eso, porque no somos inocentes cuando hacemos coaching. Es imposible. Es de la relación lo que está. Sí. Gracias. Gracias.
Bien, creo que contesté todas. Perdón, Soledad, pero yo ya me pasé un montón. Te prometo que en la próxima te contesto la pregunta. A mí me gustaría pedirles que se queden. ¿Por qué? Porque otro fenómeno que tenemos los coaches, perdón por la crueldad, es que a veces creemos que porque escuchamos esto ya está. No, no está. Lo escuchamos, pero saber no significa saber hacer. Entonces, a mí me gustaría que por favor presten atención, porque Adaluz está encargada de la conversación que los puede llevar a saber hacer. Y es importante que cierren los bucles. Estamos hablando de profesionalización. Es muy difícil que a un buen coach no le vaya bien. Es muy difícil. Por favor, escuchen la Adaluz y les prometo que nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo inmenso. Hasta luego. Hasta luego, Adaluz. Gracias, Elena. Gracias por tu intervención y por todo ese aporte que siempre nos trae. De verdad que nos deja siempre con ganas de más. Hasta luego. Así que bueno, hasta el próximo webinar donde estaremos compartiendo juntas otro espacio como este. Bueno, mis queridos colegas, yo quiero compartir con ustedes, bueno, esto que les decía Elena, cómo es que vamos a llegar a pasar a ese siguiente nivel a donde muchos de nosotros queremos alcanzar, que tiene que ver con ese profesionalismo. Y esto que en chiquitico pues nos mostró Elena. Así que gracias, Mauricio, realmente por tu entrega y por mostrarnos un poco de esa vulnerabilidad tuya. Y desde ese espacio, pues trabajamos los coaches, y en Master en Coaching Skills es la invitación a esa entrega, a ese profesionalismo. Cuando muchos de ustedes llegan a las conversaciones con nosotros, esa primerita, generalmente lo que escuchamos es: queremos mayor seguridad, yo lo que quiero es mayor práctica, quiero tener más clientes, quiero lograr un credencial con la ICF, quiero entrar a una comunidad. ¿Alguno de estos tips les suena conocido? ¿Algunos de ustedes lo tienen? Y dicen: yo lo que quisiera es mejorar mis competencias como coach, quiero ser acompañada, porque no es que no han sido acompañados por mentores, por coaches, pero algo distinguen en este equipo de Team Power y que ciertamente no lo tienen algunos otros equipos, y es el profesionalismo y la experiencia en el acompañar a otros coaches en su desarrollo. Entonces, algunos coaches que llegan a nosotros dicen: yo quiero ser acompañado por un coach que realmente me permita, me ayude a visualizar dónde están mis espacios y mis oportunidades de desarrollo como coach. Entonces, eso es lo que logramos acá en Master en Coaching Skills. Entonces, en ese sentido, pues mi invitación abierta a que podamos acompañarlos en esa toma de decisión